Amigos del recreo, el día de hoy estoy con una persona que no sé si decir me da gusto, me da miedo, profesor, licenciado y más que nada un poco menso. ¿Cómo estás, Javi? Bien, man. ¿Tú? Te dije que no hicieras tu voz de sonso. Tengo una imagen que cuidar, lo siento, amigo. Amigo, ¿sigues siendo docente? Sí, ¿Hace cuántos años que empezaste a ser docente? hace como unos 8, yo creo, 6. ¿Qué te llevó a la docencia? Una amistad nada más. O sea, fue como de, Sí, porque yo trabajaba para el Colegio Nacional en ese tiempo y de pronto una amiga del posgrado publicó que necesitaba un animador. Yo no era animador ni siquiera y terminé dando clases de animación y de ahí para el real. De hecho yo soy comunicólogo, pero nunca he impartido, bueno, nada más con ustedes y en algunas otras escuelas, pero por lo regular casi imparto clases en diseño y animación. 8 años dando clases. ¿Cómo ha cambiado de cuando empezaste a ahora? Pues mucho, tú podrías hablar de eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, incluso hasta el lenguaje, ¿no? Ya cambia, las expresiones, todo eso ya va cambiando, ¿no? Pero sí, bastante. ¿Qué varonil es esto? ¿Qué te costaba más trabajo cuando entraste? O sea, ¿cómo aprendiste a tratar al alumno? Creo que nunca aprendí. En ese momento no aprendí, entonces yo lo veía como mi igual y ese fue mi error, ¿no? El no haber marcado una línea, un límite. Entonces yo creo que ese fue mi mayor error. Y confiar en el alumno, cosa que no debes hacer. ¿A poco? Y no porque no se deba, no porque no pueda, sino porque simplemente estamos muy despejados en cuestión a los enfoques, ¿no? Entonces eso es algo muy abismal, el hecho de que tú pienses que él te ve como una figura retórica y que al final de cuentas la realidad es que él te ve como un igual y te quiere ningunear y eso ningunea tu trabajo y al permitir eso entonces pues estamos perdidos. ¿Crees que uno de los grandes, tú acabas de decir ahorita que fue un error no poner ese límite? Pero ¿crees que en su momento, no solo a ti, a todos nos afectó el ser tan jóvenes, el estar ahí sin esa experiencia y haber querido ser amigos de los alumnos? Corrección, amigos no. Amigos Bueno, no. llevarnos bien. Porque Sí. yo me acuerdo que tú defendías mucho el no querer ser muy empático con el alumno en muchas cosas y de repente con otras eras muy exigente. Sí, en cuestiones formativas era muy exigente. En cuestiones de relación, yo creo que ahí sí no puse límites. ¿Por qué situación? Porque yo quería romper con un criterio, ¿no? Con un paradigma, que era la parte del adoctrinamiento. En el sentido de que cuando tú le dices a un profesor, o a un alumno, haz esto siendo tu profesor, lo que hacen en automático es hacerlo, sin pensar. Y yo lo que quería generar era un criterio, ¿sabes? Y eso era lo que me costó mucho trabajo, la gente no tiene criterio, güey. Ese es el problema. Digo, vamos a empezar con las cosas bonitas. ¿Qué sentías cuando, digo, porque yo muchas veces lo platicaba contigo, cuando tú le exigías al alumno y el alumno se quejaba porque siempre la queja contigo siempre era, es que es muy mamón, es que es muy creído, es que es una persona que siempre trata de humillarnos? Y yo lo hablaba contigo y muchas veces se te notaba que me decías, está bien, pero se notaba que había como porque incluso yo recuerdo que una vez tú me dijiste y me ponías mucho de ejemplo a un maestro que tú tenías. Así es. Entonces, ¿realmente qué pasaba por tu mente cuando veías esos chamacos que se quejaban? Y que hasta la fecha se quejan. Pues que te digo, güey, al final de cuentas creo que no tenían ni siquiera claro qué era lo que querían, ¿no? O a dónde iban. ¿Por qué situación? Porque, pues, yo cuando empecé a dar clases, yo me visualizaba en ellos, ¿no? Y para mí la educación que yo tuve siempre estuvo basada precisamente en eso, en que yo exigía y yo quería que me enseñaran algo que realmente me sirviera para la vida afuera y no algo que me sirviera de relleno, ¿sabes? Y entonces a mí me molestaba cuando yo tenía que hacerlo por mi cuenta y era autodidacta, que hoy agradezco esa parte porque eso me ha llevado a otros lados, pero cuando yo veía al alumno que se quejaba porque le enseñabas algo que realmente le iba a servir, yo me sentía desperdiciado, ¿sabes? O sea, ahí era cuando a mí me pegaba la parte de decir, ¿para qué gasto mi tiempo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué le digo a esta persona esto? Si al final de cuentas ellos tienen que aprender, ¿no? Pero
pues después vas aprendiendo, vas madurando y te enteras o te vas dando cuenta que cada quien tiene su vida y cada quien decide cómo vivirla. El problema es que el alumno o que los jóvenes en ese tiempo, la realidad es que se les hace fácil. Y al hacerles fácil, pues güey, tienen una beca familiar que les dan, pero cuando te la cortan, entonces sí tienes que buscar con quién, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando yo les platicaba y les decía, es que tienen que diferenciar entre alumno y cliente, tú eras de los que más sufría, porque yo me acuerdo que tú venías con una idea de querer, yo creo que a lo mejor también era tus primeras clases, tú querías como que todos entendieran, que todos hicieran, pero ¿qué pasa ahora que ya tienes una experiencia y demás, y que volteas y ves a tus exalumnos? Porque digo, a lo mejor no tienes una relación, pero sí sabes de repente de alguno de ellos, y que ves el tipo de profesionista que es. Es chido, ¿no? Hay partes que son muy padres, hay cosas que cuando tú ves que el alumno despunte, que desarrolla, digo, hay muchas formas de medir el éxito, ¿no? No necesariamente tienes que ser reconocido para saber si tienes éxito. Entonces, yo creo que en ese caso, cuando tú ves que publican algo, que están trabajando, una foto en donde todos los días, no sé, le ponen desde vamos al jale, desde ahí tú ya te sientes bien, ¿no? O sea, dices, qué chido, ¿no? O sea, lejos de sentir envidia y decir, ay, es que no, pues ya no les voy a enseñar. Me llevo muy bien con gente que hoy ha despuntado en muchos lados y que tenemos mucha relación todavía y que al final de cuentas hasta platicamos anécdotas, ¿no? Y que hasta la fecha no dejamos de aprender, o sea, es algo normal. El problema aquí es el enfoque que le damos, ¿no? Pero, o mejor dicho, para mí, así como te lo digo, o sea, a mí me da gusto y esos cuates, o sea, cuando hoy te platican alguna situación, todavía lo ven con recelo y yo, pues no te topo, güey, o sea, no figuraste, en ese momento no figurabas en mi vida, ahora menos, güey, ¿no? O sea, esa es la parte en la que te digo, tú, digo, aparte de que te vale gorro, o sea, ¿qué piensas? Porque te digo, yo sé que nos ha tocado, en cuanto ves a un alumno, todo eso, y que te tira, ¿no? Te tira así como de, ay, te insulta, todo eso. Y llega un punto en el que pues, piensan que nos afecta, ¿no? Que piensan que que son nuestra vida, que nuestro entorno, ¿no? O sea, yo recuerdo muchas veces que incluso que están en el medio y te quieren dar clase o sea, llega un punto en el que, literalmente aparte de que te vale, sí llega un punto en que no te gustaría como decirle, a ver, pedacito de menso. Pues no, güey, porque al final de cuentas no tengo nada que demostrarle, ¿sabes? O sea, yo sé lo que hago, yo sé cómo lo hago. Y lo que ellos piensen al final no me da de comer, ¿sabes? O sea, yo sé que, y en muchos casos ha pasado, o sea, me he encontrado mucha gente que ha trabajado en esta parte y hace las cosas mal y llego yo a resolver otra vez, ¿no? Entonces, realmente no es algo como que me conflictúe o que realmente me afecte. O sea, güey, ni los ubico, ¿sabes cuántas personas conozco en cada 4 meses, güey? O sea, no hay, ni siquiera los topo, o sea, pero cuando sucede esto de que piensan que hablando mal de uno, le va a afectar, pues, que andamos, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, no sé ellos en dónde anden, pero nosotros sí marcamos su vida porque somos como una figura y pues para nosotros los alumnos pasan y es como pues X, ¿no? O sea, te aseguro que cuando estén grandes van a contar una anécdota del profe Javi, güey, ¿no? Y se van a acordar. Yo no sé ni quién es, güey, ¿no? O sea, vaya chido, te van a poner hasta el cielo, Javi, te topo. Y yo ya sé que el día que te me vayas te voy a poner aquí tu ofrenda. No, esto está genial. Es que el tío YouTube se pone mamón. Entonces, pero bueno, a ver, tú has estado en el sector privado, dando clases, en la mayoría, sí. O en todas, no sé. En todo. ¿Tú crees que se deba cambiar ese sistema de realmente exigirle al alumno? Pues sí. Poniendo en riesgo. Porque es que es algo que yo siempre les decía. El cliente es el que nos mantiene, porque el sector privado se mantiene de las colegiaturas. Y si no hay alumnos, pues no hay escuela. Entonces, ¿crees que realmente debe haber un cambio? Pero ¿el cambio debe venir desde la escuela o desde la casa? Obviamente desde la casa. Obviamente. Primero tienes que entender eso, ¿no? Antes la profesión de maestro... ¿Quieren un helado? Antes la profesión de maestro, la de doctor, la de padre, ¿no? De sacerdote o presbítero, cualquiera de ese tipo de profesiones era algo, o sea, tenías que hacer algo maravilloso, ¿no? Era como lo que toda mamá quería, ¿no? Tener un hijo que fuera doctor, un hijo que fuera sacerdote y un hijo que
fuera maestro, ¿no? Porque era la figura retórica en todos lados, ¿no? Ahí tienes el ejemplo del profesor Girafales en El Chavo del Ocho. Posteriormente ha ido modificándose, ¿por qué? Porque ya no le damos la importancia que se debe, ¿no? De parte de casa, ¿no? De repente tú llamabas la atención y ¿qué pasaba? Antes los papás te decían, maestro, si ve que está haciendo las cosas mal, pégale, ¿no? Jálele las greñas o déle un golpe. Hoy lo haces así y te demandan, ¿no? Entonces llegábamos a ese punto en donde definitivamente el problema está en casa, ¿no? Yo lo veo en clases, de repente los padres quieren llegarte a exigir porque están pagando, claro, obviamente, pero a quien deberían de exigirles a su hijo, ¿no? Entonces, aquí entra esa parte importante que yo creo que las escuelas sí deben de cambiar en muchas cosas, sí debemos de sernos más exigentes porque al final de cuentas están pagando por una formación, ¿sí? Una formación en donde nosotros, así sea la puntualidad, debemos de darle trabajo, ¿no? Si así sea la calidad de sus trabajos, yo siempre he sido muy crudo, o sea, no la parte de decir, vas muy bien y te voy a dar alas de que sigas haciendo las mismas porquerías, sino que al contrario, ¿no? Sabes que está mal, pero está mal por esto, por esto, por esto. Cuando lo tengas bien, aquí vienes y entonces lo revisamos, o tienes la posibilidad de acercarte. Hace rato tocábamos ese tema de la relación alumno-maestro, ¿no? En donde cometía el error, y mi error fue precisamente eso, tratar de que no hubiera esa barrera de respeto y que simplemente no tuvieran pena preguntar, ¿no? Cosa que nos llevó a otro lado, porque ellos lo confundieron. Yo lo que quería es que cuando se acercaron a mí a preguntarme algo, fuera con la misma confianza que le preguntan al tipo de al lado, que está igual de perdido que ellos, ¿no? Pero que entonces le preguntaron a alguien que sí sabía, ¿no? Y de pronto con todo esto, pues no, se rompió todo y entonces, ¿qué te puedo decir? Lo que ya sabemos. Pues lo que ya pasó, ¿no? Y aparte yo creo que se ha perdido, ¿no? Porque creo que ahora, sobre todo con esto de las redes sociales, todo eso, el alumno está más preocupado por la vida privada del maestro, del docente, de cómo me habla, de cómo... Porque digo, siempre está rodeado y tú puedes entrar a cualquier red social y el maestro que se quedó dormido, el maestro que me habló feo, el maestro que... Y entonces llega un punto, y yo siempre lo he dicho, a mí me tocó una época, a lo mejor que las redes sociales empezaban, y a mí me tocó ir a lo mejor a un bar y estaba el maestro y salía hasta las manitas, pero nadie decía nada y se le seguía respetando porque era el profe. Y ahorita al contrario, ¿no? Grabo y o sea, y a mí me pasó y yo se los conté muchas veces. Llegaba el alumno y mira a tu maestro, mira, se fue a comer aquí, se fue con fulanito, se fue con, o sea, y entonces yo creo que a veces se pierde esa parte de enfoque del alumno, ¿no? Entonces pierde el tiempo y era lo que yo les decía, pues ellos pierden, uno qué. Pero yo, bueno, dejemos a los feos de un lado. ¿Hay alguno de tus alumnos, o sea, no sé, no solo de donde nos conocimos en general, que tú digas, este alumno realmente sí me enorgullece? Varios. O sea, y entonces, tú me acabas de decir varios, hablamos de los feos, hablamos de los buenos. ¿Ha valido la pena estos 8 años dedicarse a la docencia? Por supuesto, yo lo había comentado en algún otro programa a los que me invitaron, que la mayor satisfacción que uno puede tener como docente es cuando alguien te dice, hoy me dedico a esto, gracias a ti, ¿sabes? Y ahí se queda todo. O sea, ese silencio que va a surgir a partir de aquí es con lo que tú te vas contento y dices, güey, ha valido la pena todo esto, ¿no? Y ya, o sea, no hay mayor satisfacción. Tú llegaste a la docencia por accidente, sí, por un favor. 8 años después, ¿realmente ya tienes la vocación? Porque no, incluso era algo que tú y yo siempre peleábamos. Sí. Yo creo que sí, o sea, ya lo ves de diferente forma, porque hoy incluso en charlas lo platico, ¿no? La parte de decir, el hecho de que yo tome una mala decisión puede que afecte el futuro de alguien, ¿sabes? Entonces hoy yo te puedo decir que sí. Digo, hay una línea muy delgada en donde a veces de pronto confundimos de que el profesor tiene que ser el psicólogo, ¿no? También, porque son cosas muy diferentes, pero sí considero que sí tenemos una gran responsabilidad. El problema está en que el alumno lo interprete de la mejor manera, ¿no? Yo, como lo dijiste hace rato, yo tuve la fortuna de tener una educación un poco más americana, ¿no? En donde era una educación completamente diferente, en donde a mí me decían, ¿puedes o no puedes? ¿No? Siempre se me rigió así, ¿puedes o no puedes? Pretextos no existen. Tienes dos opciones, o te consigues a alguien que es mejor que tú y tienes la opción de subir con él y superarlo, o te puedes quedar aquí y entonces vas a hacer mucho pretexto. Y es lo que sucedía siempre, ¿no? O sea, cuando de pronto tú exigías de más o querías meter presión,
Era cuando se rompían y decían, no, pues en vez de tratarme de poner y de callar, ¿no? Entonces, no, al contrario, mejor le grito desde aquí abajo, pero pues hasta la fecha, ¿no? O sea, no es algo que te afecte, ¿no? Y yo creo que también depende mucho, porque digo, a lo mejor en la primaria te toca tu maestrita y te da todo. Y es algo con lo que ya para cerrar, porque vamos a después de hablar de dos temas bien bonitos. Cuando llegas a la universidad también hay mucho maestro barco. Y yo creo que también es uno de los grandes obstáculos como docente que te encuentras. ¿Por qué? Y reitero, lo he dicho muchas veces, y eso que no me cae muy bien este sujeto. Pero para mí, cuando yo trabajé con él, para mí era el mejor docente, porque estaba preparado, porque estaba capacitado, pero los alumnos te odiaban. ¿Por qué? Porque le exigía, pero en cambio al maestro barco, no, y entonces llega un obstáculo porque el alumno prefiere al maestro barco. ¿Cómo lidiar? Ya no con los alumnos, con esos compañeros, porque incluso te empiezan como a poner ese pie, porque los empiezan a hacer conchudos. Entonces también es como algo bien difícil lidiar con ellos. Como te dije hace ratito antes de empezar, ¿no? Digo, al final de cuentas, si no está en mi cola, no es mi pedo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué te puedo decir? O sea, cada quien vive su trabajo como quiera, ¿no? El problema es que uno mismo es el arquitecto de su propia vida. Entonces uno va generando esas piedras, ¿no? Esas piedritas que tú vas formando. Hoy te puedo decir que cuando preguntas dónde están esos maestros, siguen en el mismo lugar o definitivamente ya no están, ¿no? En la parte de la docencia. Entonces uno ve el trabajo como le beneficia, como en ese momento le complazca, pero al final de cuentas es la mejor presentación que tienes, ¿no? Y es algo que yo me he regido siempre así, porque yo sin necesidad de tener un lugar, un local o lo que sea, no conocen a el que trabajó con tal, no conocen al que trabajó con tal, sino llámale a Javi. O sea, siempre esa es mi carta de presentación, mi nombre nada más, ¿no? Y es lo que he formado a lo largo de un trabajo constante, ¿no? ¿Piensas quedarte mucho tiempo en la docencia? No. ¿Sabes por qué? Bueno, a lo mejor sí, no te puedo decir que no. Yo creo que sí y no. Yo creo que lo voy a mantener mientras me permita seguir haciendo lo que me gusta. Que es, digo, la docencia también me gusta, pero también me gusta combinarlo con otras actividades, porque para eso estudié, ¿no? Para tener otro desarrollo en otras cosas y mezclarlo. Yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Digo, a nadie le cae mal un segundo trabajo y pues está padre, aparte lo disfrutas, te gusta. Digo, ya ahorita doy muy pocas clases por la parte administrativa en la que estoy, pero todo bastante chido, o sea, sí me gusta, mientras no me sature todo está bien. Pues me querido Javi, qué bueno que viniste, porque te haces de rogar mucho. No, es que no había podido, porque es que yo no le puedo decir, porque como es bien payaso, decía, ay, ¿qué tal si no quiere venir? Por si me odian y tú todavía dales cuerda. Por cierto, diles que te escriban ahí para ubicarlos, porque luego ni siquiera los o luego cuando he publicado cosas, te enteras y dices, ay, me mandan mensajes los que hablaban mal de mí, que todavía topaba que sacan su hambre. Sí, y que sacan su hambre después y ya me están, yo puedo trabajar, ¿no? Y sí, cuando conozcas el sentido de lo que es lealtad, gratitud y cosas así que son más importantes. Que es algo que no entienden. Exactamente. Cuando logres entender esa parte, yo creo que en cualquier lugar vas a ser bienvenido, pero cuando te dedicas a echar porras de manera negativa a alguien y tienes la posibilidad de, ya, mi buen amigo el pesco, te ves muy raspacazuelas, ¿no? Muy cuando hay. Ya cuando sacas tu hambre. Sí. Yo siempre he dicho, por eso tienen que tener una buena actitud. Y era algo que yo siempre les decía, es que Javi, porque yo me acuerdo que desde que tú entraste te los llevaste, me acuerdo mucho de la convención de Star Wars. Ajá, los llevaba de práctica. Y los llevabas, y muchas veces era como de, es que no, porque yo no me llevo bien con Javi, ¿no? Es que a mí me odia. Ajá, y es algo que deben entender, que no los odiamos. Para nosotros son un cliente más, y hasta ahí, que llega personas que son como que llegas a hacer una amistad de tesoro, pero bueno, eso ya es muy independiente. Claro. Entonces, pues, hay que te vayan dejando, hola, soy yo, te odio. Y ya tú le das. Seguramente no los voy a ver, pero que se desahoguen, ¿no? Para eso es las redes sociales, para que se desahoguen, ¿no? De sus frustraciones. Sí, o también si quieren les podemos recomendar un psicólogo. No, pues no traen trabajo, amigo, y quieres que vayan al psicólogo. Pero hay fundaciones donde los pueden apoyar, o si no, pues que se desahoguen, sí sirve.
Es que saquen su master. Que le peguen a su cama, porque si no luego le pegan a sus novias. Entonces, O a sus paredes. Hola. Sí. Entonces, nada. No es cierto, que escriban ahí. Pero vas a regresar. ¿A dónde? Aquí. ¿Contigo? Ajá. Sí, claro. ¿A mí sí me reconoces o también no sabías quién era? No, tú sí. Vale. Era mi patrón, güey. Que nunca me respeta, pero bueno. No, sí lo respetaba, pero como siempre sentía que no, el hecho de que tuviera un puesto mucho mayor que yo no quiere decir que por eso. Es que yo no lo sentía mayor por el sueldo que traía. Y ganabas más tú que yo. Entiendo tu dolor. Pero por hoy es todo. El Javi se queda. Porque vamos, en la siguiente semana usted va a ver un video donde vamos a hablar de harto chismecito. De harto ya viene el Yoshi, ya viene Adriancito, que trae una cara Adriancito. Pero mira, pero como momia de Guanajuato. Eso de ir a conbeber antes, es que no se llevó su vasito. Sí, este te da habilidad, o sea, aumenta. No, el del Yoshi más. Sí, no. Ahorita, en el siguiente video lo van a ver, eso es una joya. Pero bueno, Chencho, ya vámonos.